Desarrollar con IA se ha convertido en indispensable en los tiempos que corren, en general en cualquier tecnología, pero también en particular en desarrollo Android. El equipo de Google lo sabe y por eso ha estado integrando un montón de herramientas muy útiles e interesantes, tanto en el propio Android Studio como algunas otras externas que te pasaré a comentar en unos minutos. Por eso, en este vídeo quiero hacer un curso completo de cómo desarrollar Android utilizando IA, sacándole el máximo partido desde la creación de la aplicación hasta los detalles más pequeños como pueden ser actualización de versiones, creación de test y un largo etcétera. Por eso, si te interesa aprender a desarrollar aplicaciones Android utilizando inteligencia artificial integrada en Android Studio, este es tu vídeo. Prepárate porque empezamos. Lo primero que tendrás que hacer, si no lo has hecho ya, es irte a developer.android.com/estudio y descargarte Android Studio. Una vez lo tengas instalado, la primera vez que lo arranques verás algo por el estilo. Si le damos a crear un nuevo proyecto, además de las plantillas que hemos tenido siempre, tenemos una sección nueva llamada Create with AI o Crear con IA. Para usar esta feature y en particular todo lo que es relacionado con Gemini en Android Studio, necesitamos iniciar sesión con nuestra cuenta de Google. Para ello vamos a volver atrás y en Ajustes o Settings nos vamos a ir aquí abajo a Google Accounts y vamos a añadir una nueva cuenta. Aquí tenemos que decidir qué servicios vamos a querer activar en nuestra cuenta de Google. Yo los voy a dejar todos marcados. En particular nos interesa el de Gemini. Aquí nos pedirá que iniciemos sesión con nuestra cuenta de Google y una vez lo hayamos hecho podemos volver a nuestro Android Studio y ya tendremos la cuenta activa. Si volvemos y creamos de nuevo el proyecto y vamos a Create with AI, ahora ya tendremos la opción de crear un proyecto directamente con IA. En este caso, lo que va a hacer es crear una aplicación con el clásico vibe coding, es decir, que nosotros le damos un prompt y va a tratar de llegar al resultado sin necesidad de hacernos más preguntas. Así que vamos a crear, por ejemplo, una aplicación de journaling, crea una aplicación de Android moderna de journaling. La pantalla de Home debería mostrar una lista de entradas pasadas ordenadas por fecha y un botón para crear nuevas entradas. Y cuando crees una nueva entrada, incluir campos para fecha, título, contenido y un dropdown para seleccionar mi estado de ánimo. La aplicación debería tener un estilo moderno, usando Material 3, incorporar imágenes de naturaleza tranquila en la cabecera. Aquí nos indica que si queremos usar modelos más potentes, necesitamos añadir nuestra API Key. Yo voy a tirar con la cuenta de Google. En mi caso tengo una cuenta Pro y por tanto quizá algunos límites son más altos que los que te puedes encontrar tú con una cuenta clásica, pero con cualquier cuenta gratuita de Google también se pueden hacer cosas. Así que le vamos a dar a siguiente y aquí nos dice cómo vamos a llamar la aplicación. Podemos generar el nombre de la aplicación con IA también. En este caso la he llamado Sora. Voy a elegir otro nombre porque recuerda al nombre de generación de vídeos de OpenAI. Aura, me gusta más. Pues vamos con Aura. SDK mínimo, pues podemos ya a día de hoy centrarnos en niveles más altos, incluso la API 24 quizás un poco antigua, pero bueno, en mi caso voy a tratar de superar el 90, así que voy a elegir la API 29. Esto cubre aproximadamente el 91% de los dispositivos, así que le voy a dar a finalizar y esto va a empezar a generar el código. Aquí nos aparece un panel lateral, que es el panel con el que más vamos a estar trabajando cuando estemos desarrollando en Android con IA. Y mira, aquí pues ya está preparando el stack a nivel técnico con el lenguaje, el framework de UI, cómo hacer la navegación, estrategia adaptativa para que se adapte a distintos tamaños de pantalla, procesamiento asíncrono con corrutinas y flows, persistencia de datos con la base de datos de Room y carga de imágenes utilizará Coil. Y me dice si apruebo este plan o si quiero modificar algo. Si le doy a Reject, me pedirá que quiero modificar del plan. Yo en mi caso lo voy a aprobar y va a empezar a trabajar. Se ha creado aquí la estructura del proyecto, ha almacenado los pasos del plan para empezar a trabajar sobre ellos. Y mira que aquí, dentro del punto agent, es una carpeta a la que volveremos de vez en cuando, se ha creado un plan.md. Este plan.md, si lo vemos aquí, define un poco lo mismo que nos ha contado en el plan, en las tareas que va a ir desarrollando y cómo las va a ir haciendo y las va a ir marcando el estado. Ahora mismo la tarea 1 está en progreso y las siguientes están pendientes. Y aquí en el menú lateral podemos ver lo que está implementando. Está implementando la capa de datos,
Ha creado un Moodcate, Journal Entry Cate, Journal DAO Cate, Converters Cate. Bueno, una capa de datos habitual con conversores entre tipos de datos. Entiendo que para mover entre los modelos de datos de la base de datos y los de la aplicación. Mientras esto está trabajando, vamos a revisar un poco el panel lateral. Mira que aquí tenemos distintas opciones. Lo primero que podemos hacer es crear nuevas conversaciones. No lo voy a hacer para que siga trabajando en la conversación actual. Aquí puedo ver cuáles son los chats recientes y aquí puedo ir trabajando y escribiendo lo que quiero que haga la IA con nuestro código. En esta sección se van viendo los cambios de lo que va modificando. Podemos ver los distintos archivos que ha ido creando con sus modificaciones y si quiero ir aprobando o revirtiendo los cambios de manera individual. Si los quiero todos, le puedo dar a Keep All. Si los quiero revertir todos, le daría a Revert All. Y luego por aquí debajo tenemos la opción de añadir imágenes, ya que Gemini es un modelo multimodal en entrada y por tanto puede recibir imágenes e interpretarlas y nos puede venir muy bien, por ejemplo, para pasarle diseños o algo que no nos gusta pasarle una imagen y que la utilice. Y luego aquí le podemos añadir distintos contextos del archivo actual, los archivos agents.md de los que hablaremos posteriormente y una sección de rules. Y luego podemos poner el modo de conversación en 3 modos diferentes. El modo ask, que es el clásico chat que había antes del modo agente. En el modo ask podemos conversar con la IA, pero la IA no va a modificar nada, simplemente nos da información sobre lo que queramos, nos puede proponer ideas, pero no va a tocar nuestro código. El modo fast, donde la gente ejecuta las tareas directamente, y luego un modo planificación, que la gente planificará antes de ejecutar las tareas. Básicamente lo que hemos visto previamente, donde nos genera un plan MD, donde luego puede ir haciendo las tareas una a una. Nosotros casi todo el rato estaremos trabajando en el modo fast, pero también tienes ese modo planificación por si, por ejemplo, quieres crear una nueva feature completa y necesitas hacer un plan detallado de cómo se va a ejecutar. Y luego, en cuanto a los modelos, solo tenemos un modelo por defecto. Si queremos añadir más, tenemos que añadir una API Key y esto se haría a través de una API Key de Google AI Studio. Esto ya tiene un coste, obviamente, y por tanto no vamos a entrar aquí en esto. En cuanto a los modelos, que esto sí que lo veremos más adelante, también podemos añadir modelos locales. Es decir, también podemos tener un modelo ejecutándose en nuestra máquina en local y utilizarlo como modelo para la IA. Por ejemplo, los modelos de Gemma 4 son bastante interesantes para esto. Y luego también podemos añadir un proveedor remoto simplemente añadiendo aquí una URL, el esquema de URL, que puede ser el compatible con OpenAI o compatible con el esquema de Anthropic y la API Key. Y con esto podríamos conectarnos con proveedores externos, a cambio del coste que suponga, obviamente. Esto sigue trabajando y aquí en Application ya podemos ver algunos de los cambios. En Data ya tenemos nuestros modelos de la base de datos local. Ha creado la base de datos utilizando Room y luego también unos conversores que transforman de string a objeto y de objeto a string. En particular para el tipo mood, que podemos entender que es un enumerado y que por tanto es más difícil incluirlo en la base de datos. Y por otro lado, pues nos está creando también el repositorio, el modelo mood concretamente y una application donde va a arrancar el data container. Si te fijas, sin nosotros decirle nada, está creando una arquitectura bastante básica, eso sí, pero una buena arquitectura donde está separando las distintas capas y abstrayéndolas, que el Model View Model no vaya directamente contra la base de datos, sino que haya un repositorio intermedio. ¿Todo esto por qué lo hace? Porque el prompt que utiliza Android Studio ya está preparado para seguir las guías de desarrollo de Android y por tanto no nos tenemos que preocupar por darle esos detalles cuando le damos el prompt inicial. Ahora mismo, si volvemos al plan, ya vemos que la tarea 1 la ha completado y está trabajando en la tarea 2, que la tiene en progreso, creando la navegación y las pantallas. En ocasiones, cuando se vayan a hacer tareas que pueden ser peligrosas, el agente nos pedirá que aceptemos ese trabajo. Por ejemplo, ahora está pidiendo permiso para leer dentro de las caches de Gradle, así que se lo voy a permitir y de esa forma sigue trabajando. Parece que va a pedir varias, así que le voy a decir allow reading files in the parent folder. Mira que además va haciendo compilaciones sin que nosotros se lo digamos, de tal forma que pueda asegurarse de que el código que ha escrito está correcto. Mientras estábamos hablando,
ha añadido como completada esta tarea 2 y se va a la tarea 3. Sin duda esta no es la forma en la que te recomiendo trabajar habitualmente, especialmente si ya tienes un proyecto creado, pero para features concretas te puedes plantear utilizar el modo planificación del que hemos hablado para crear un plan, validarlo, modificarlo tal y como lo necesites y entonces ya sí pedirle a la IA que lo desarrolle, por supuesto siempre guiándola en el proceso, corrigiendo las partes que no haya hecho correctamente y revisando todo el código para asegurarte de que el resultado final es el esperado. Especialmente con modelos sencillos como el que nos ofrece la API gratuita de Google, no nos podemos fiar de que el 100% del código vaya a ser correcto. Aquí está implementando la parte de la interfaz de usuario adaptativa e incluyendo el tema. Y además ya le está añadiendo Edge to Edge, etc. Bueno, pues ya ha terminado de implementarse la aplicación y de hecho la ha lanzado y ha creado una entrada para comprobar que todo funcionaba correctamente. Si nos volvemos a la gente, nos indica un poco qué es lo que ha ido haciendo con una lista de talla adaptativa, tema de material 3, visuales inspirados en la naturaleza, etc. Y si volvemos aquí, pues podemos verlo y podemos añadir una nueva. Hola, calmado, ¿qué tal? Guardar. Y aquí pues las vamos teniendo. Es verdad que visualmente tampoco es una maravilla, pero bueno, cumple con creces las condiciones. Y si lo rotamos, pues vemos que se convierte en un modo maestro detalle para poder cubrir la necesidad de que se pueda utilizar, por ejemplo, también en tablets, etc. Ahora podría venirme a la gente y decirle, por ejemplo, pues que quiero que, aparte del título, me salga una pequeña preview de la descripción, como pues, 3 o 4 líneas máximo. Se lo voy a decir a la gente, vamos a dar a que mantenga todos los cambios y antes de seguir vamos a crear un proyecto Git aquí y para ello podemos integrar, por ejemplo, el MCP. Los MCPs atienden a las siglas de Model Context Protocol y son un protocolo que permite a clientes MCP conectarse con servidores MCP, independientemente de quién haya creado ese cliente y ese servidor. Mientras ambos cumplan el protocolo, pueden comunicarse y entenderse entre sí. Existe un MCP que yo no recomiendo especialmente porque podemos utilizar una herramienta de terminal llamada GH que nos permite conectarnos con GitHub. Pero para esta prueba, para enseñarte cómo se configuran MCPs en Android Studio, voy a utilizar el MCP de GitHub. Para ello, yendo a github.com/github/GitHub MCP Server, entraremos en el repositorio de GitHub. En nuestro caso no podemos utilizar OAuth porque Android Studio no lo permite en algunos MCPs, así que tenemos que ir por la vía de añadir un Process Access Token. Así que para ello, yendo a la guía de cómo instalarlo en Gemini CLI, nos dice que tenemos que conseguir el Process Access Token y almacenarlo de forma segura en nuestro entorno. Así que cogeríamos este código, nos vamos en Android Studio a Settings, Tools, AI, MCP Servers y aquí activamos los MCP Servers e incluimos el texto que hemos copiado. Y luego tendríamos que ir a crearnos el path en GitHub. Así que nos vamos a GitHub a crearlo. Aquí el nombre del token MCP, la descripción nos da igual. Vamos a seleccionar todos los repositorios y darle a que para contenidos nos permita leer y escribir para poder crear commits, ramas, etc. Y también si le queremos permitir crear issues y crear pull request. Y dentro de administración, pues queremos que nos permita crear repositorios, eliminarlos, etc. Así que voy a generar el token y una vez que le añadimos el token y lo aceptamos, ya podremos ver que se conecta correctamente al MCP server de GitHub. Iniciando una nueva conversación, por si acaso, le vamos a decir, ¿puedes decirme un repositorio que tenga en GitHub? Y aquí mira que está llamando a las distintas tools del MCP. Al final el MCP lo que hace es ofrecer una serie de tools que la gente puede utilizar. Está buscando repositorios y aquí he sido capaz de obtener algunos de los repositorios que tengo. Solo para comprobar que está funcionando correctamente, ahora le voy a decir, usando el MCP de GitHub, inicializa el repositorio que tenemos aquí en local y súbelo como un repositorio público a GitHub. Así que vamos a darle. Aquí ha descubierto que todavía no tenemos inicializado Git, así que bueno, está utilizando el MCP para conocer quién soy, va a utilizar la tool de crear repositorio.
Ahora va a inicializar el repositorio, añadirlo todo y crear un initial commit y crear una rama. Le vamos a dar a permitir a todas ellas. Va a añadir un remote y va a hacer un push. Y aquí nos da el link del repositorio, que podemos irnos al navegador y ya lo tendríamos disponible. Como te digo, mi recomendación para esto en concreto no es que uses el MCP. Existe un CLI, una herramienta terminal llamada GH, que todos los agentes saben utilizarla. Si ahora, por ejemplo, me voy a Settings y desactivo el MCP y creo un nuevo chat y le digo, usando GH, mira el último commit del repositorio Aura en remoto. Aquí me está pidiendo permiso para ejecutar la visualización de repositorios y va a pedir los commits. Y aquí ha conseguido recuperar el último commit, que es inicial commit con el SHA, el autor, etc. Perfecto, pero imagínate que yo cada vez que la gente genere un nuevo código, quiero que haga el commit directamente. En vez de estar diciéndoselo todo el rato, puedo crear un fichero denominado agents.md donde le puedo ir definiendo cómo quiero que trabaje. ¿Cómo se utiliza este agents.md? Pues lo ideal es ir añadiendo allí esos puntos donde vemos que la gente no está haciendo exactamente lo que queremos, para que en las próximas iteraciones el agente lo cargue siempre cada vez que inicia una conversación y por tanto lo tenga en el contexto para utilizarlo. ¿Dónde se crea? Pues aquí en la carpeta .agent me puedo crear un nuevo fichero llamado agents.md. Lo añadimos al Git y aquí le podemos decir, por ejemplo, cada vez que crees un código, crea también un commit, pero no hagas push si no te lo digo. Entonces, si ahora me voy a una nueva conversación, volviendo a lo que decíamos antes, le vamos a decir que añada la descripción o como lo ha llamado, el content, si no recuerdo mal, que añada el content a la tarjeta del listado. En la home, cuando muestres el listado de journals, lo que me gustaría es que también saliera la descripción debajo del título. Como la descripción puede ser muy grande o el content, que muestre solo las primeras 4 líneas. Así que aquí se va a poner a trabajar. Lo primero que hace es buscar cuáles son esos ficheros a los que nos estamos refiriendo. Ha encontrado ya el dashboard screen, que sería la home. Ha leído también el modelo para entenderlo y está actualizando el dashboard screen. Y vamos a ver lo que ha modificado. Veremos que ha añadido un estilo de texto, text overflow, y aquí abajo ha añadido otro texto con un máximo de líneas de 4 y con el overflow elipsis, para que si hay más, pues que ponga 3 puntos suspensivos. Y mira que directamente ha creado el commit. Nos dice, he añadido la descripción y también he creado el commit con los cambios tan como indicas en tus instrucciones. Así que sin yo tener que decirle nada, a partir de ahora está haciendo caso al agents.md. Le voy a decir también, haz un commit también con el agents.md que está en el div y haz push de todo. Si ahora vamos al repositorio y refrescamos, veremos que en vez de un commit tenemos 3 y tenemos los 2 últimos que ha creado. Una cosa que no ha hecho ha sido compilar para ver que todo sigue funcionando. ¿Has compilado el código para asegurarte de que sigue funcionando? Vale, acaba de lanzar un build con Gradle, en particular un assemble debug, pero yo le voy a decir que me es suficiente con compile kotlin debug. ¿Por qué le digo esto? Porque el assemble lo que hace también es generar el APK y por tanto tarda más tiempo. Me he equivocado, es compile debug Kotlin, pero lo ha entendido y lo ha lanzado con este. Cuando estamos trabajando con el agente, no siempre es necesario porque va a ser capaz de encontrarlo, pero podemos hacer referencia a los ficheros a los que nos referimos. Por ejemplo, si yo ahora quiero que haga esto cada vez que genere código, le voy a decir actualiza agents.md con una arroba, puedo seleccionarlo, indicando que quiero que hagas esta tarea cada vez que termines de desarrollar una nueva funcionalidad o cambio antes de hacer el commit. Y esto va a leer el agents y lo va a editar. Nos ha añadido, cada vez que crees código, crea también un commit, pero no hagas push si no te lo digo. Y antes de hacer commit, tras desarrollar una funcionalidad o cambio, asegúrate que el código compila ejecutando la tarea compile debug Kotlin. Perfecto. Haz commit y push. Y ya lo tenemos arriba también. Hasta aquí vamos muy bien, pero es posible que el modelo haya veces que no sepa, no tenga conocimientos sobre lo que estamos trabajando. Hasta ahora, si te fijas, Gemini ha tenido bastante en cuenta cómo funciona una aplicación Android, pero esto es básicamente porque está en los prompts en los que se inyectan inicialmente cuando empezamos a trabajar con el modelo, ya sea a través de ese primer wizard donde pudimos crear la aplicación desde cero, o incluso en el System Prompt que utiliza el chat que tenemos en el menú lateral. Algunas cosas parece que le suenan, pero
es fácil que se pierda con otras en cuanto un modelo no esté muy profundamente entrenado en cómo desarrollar aplicaciones Android. Entonces te voy a presentar otro concepto que nos va a permitir cubrir esos huecos de conocimiento. Igual que previamente hemos hablado de los MCPs, cuyo concepto de alto nivel es el de conectar sistemas entre sí, utilizando el modelo de lenguaje como componente intermedio, tenemos otro concepto, que es el de las skills, que lo que nos permite es añadirle habilidades extra a nuestro modelo. A mí me recuerda, si eres un poco viejuno como yo, a la película de Matrix, cuando le enganchaban aquí en la cabeza el cable y por ahí le cargaban cualquier software, pues es algo equivalente. Le cargamos skills que a partir de ese momento le permiten tener ese conocimiento extra. Si quieres aprender más sobre estos conceptos, el de Model Context Protocol o el de Skills, cada uno de ellos tiene su propia página oficial. Son dos conceptos estandarizados, así que los vas a poder usar en Android Studio, pero también en cualquier otra herramienta que utilices en tu día a día, que funcione como agente de desarrollo, ya sea Cursor, ya sea Cloud Code, Codex, Copilot, etc. Y bueno, pues aquí te explican, por ejemplo, en el Model Context Protocol, cuál es el protocolo, cómo funciona, cómo implementar un cliente, cómo implementar un servidor, todo lo que necesitas para profundizar en este tema. Pero bueno, lo básico, que es cómo utilizarlos, ya lo conoces. Hay otro equivalente para el concepto que vamos a explicar ahora, el de las skills, que es agentskills.io. Y aquí nuevamente tienes toda la definición de qué son las skills. Las skills son un formato abierto y ligero para extender las capacidades de un agente de IA, con conocimiento especializado y flujos de trabajo. Lo más importante de las skills es este fichero, el skill.md, que le va a dar la información a la gente, primero, de que tiene disponible esa skill y segundo, de qué hacer con ella. Las skills además pueden tener opcionalmente scripts, es decir, código para ejecutar, referencias, que son otros ficheros Markdown que complementan el contenido que se incluye en el skill.md, y assets, que pueden ser plantillas, recursos, imágenes, lo que necesites para que esa skill funcione correctamente. Estas skills las podemos tener a nivel global, es decir, que cualquier proyecto que iniciemos funcione ya con esas skills, o a nivel local, por lo que esas skills solo aplicarían para ese proyecto concreto en el que estamos trabajando. La estructura de una skill es la siguiente. Nos creamos una carpeta con el fichero skill.md y dentro de esa skill.md la primera parte es un front matter, donde se identifica tanto el nombre de la skill como la descripción. Cuando un agente carga las skills, lo primero que carga es esta parte inicial. Es decir, no se lee la skill entera para no cargar demasiado el contexto con la información, sino solo esta parte inicial, de tal forma que, por un lado, tiene el nombre de las skills con las que puede trabajar y una descripción que le dice cuándo puede utilizar esa skill. De esa forma, dinámicamente, la gente puede decidir cargar esa skill y recuperar esa información cuando esté en un contexto en el que considere que lo necesita. Por otro lado, también podemos cargar las skills manualmente simplemente mencionándolas. Por ejemplo, en nuestro proyecto podríamos crear una skill que le diga a la gente cómo tiene que hacer los commits cada vez que haga uno nuevo, en vez de que siga una estructura aleatoria, que mantenga una estructura coherente. Entonces yo le puedo decir aquí, necesito dentro del agent crearme una carpeta skills. Estas skills solo aplicarán a este proyecto concreto, si no nos lo tendríamos que llevar a algún punto global. La carpeta global que utiliza Android Studio es esta de .gemini y aquí podríamos añadir skills concretas que sirvan para todos los proyectos que se carguen desde Android Studio o cualquier otra herramienta de Gemini, como puede ser Antigravity o el Gemini Client. Pero si no, pues en el .agent podemos cargar las skills que queramos para este proyecto concreto. Y en particular vamos a crear una skill que la vamos a llamar, por ejemplo, committer. Y dentro de esta carpeta tenemos que crear el archivo skill.md. Y aquí, como hemos dicho, necesitamos un from matter donde le identificamos el nombre, que lo ideal es que se llame igual que la carpeta. Hay algunos agentes que se quejan si no es así, así que name committer, y description, pues por ejemplo, use it when you are asked, úsalo cuando se te pida que crees un commit. Y aquí le podríamos decir, por ejemplo, usa conventional commits y que cada tipo de commit lleve un emoji asociado. Como no quiero tener que escribir yo todo esto, le voy a decir a la gente, voy a crear una nueva conversación y le voy a decir, enriquece el skill.md indicando la estructura de los commits y qué emoji usar por cada tipo. Y aquí lo tenemos. Usa conventional commit para los mensajes de commit. Cada mensaje debe seguir esta estructura. Tipo, alcance opcional, emoji y descripción. Vale, pues así nos lo ha
estructurado. Si no nos gustara, pues le podríamos pedir que nos lo cambie. En cualquier caso, vamos a mantener estos cambios. Le voy a decir, hazla en inglés. No es obligatorio que las skills estén en inglés, pero bueno, un poco por coherencia con todo lo demás, porque la descripción la había puesto en español, le voy a decir que lo ponga en inglés. Y una vez que le tenemos esto, pues le vamos a decir add commit y push. Y mira que está siguiendo las instrucciones del agents.md, se asegura primero de que compila y luego crea el commit, que además ya lo ha hecho siguiendo los cambios que le hemos indicado en el committer. Es decir, en la skill de commits. A partir de ahora, siempre que creemos un commit, debería seguir esta convención. Podemos crear nuestras propias skills, pero también podemos utilizar skills existentes. Y en particular, para Android, existe un repositorio de skills oficial que podemos utilizar en nuestros proyectos. Si nos vamos a Android/skills, veremos que aquí hay un montón de skills relacionadas con distintos temas que pueden surgir en los proyectos Android. Una opción que tendríamos sería descargarnos el repositorio y copiar estas skills directamente en la carpeta de Agents. Estas carpetas las pasamos a la carpeta de Agents, pero tenemos una opción que nos ofrece Android, que es instalar el CLI de Android. Este CLI nos permite hacer ciertas cosas, de hecho luego veremos algunas más, pero una de ellas es instalar las skills. Podemos añadirlas todas o podemos añadirlas identificando cuáles son las que queremos. ¿Cómo instalamos el CLI de Android? Pues nos vamos a su página y nos dice que nos la descarguemos. Para descargarla, en mi caso, me dice que ejecute esta operación en función de en qué dispositivo o máquina estés, con qué sistema operativo, podrás hacerlo con unos u otros. Yo voy a seguir esta que me recomienda, entiendo que habrá detectado cuál es mi máquina, me voy al terminal y lo ejecuto. Entonces lo está instalando, lo está descargando y si yo ahora hago Android-help, ya tengo aquí toda la información sobre este CLI que me permite hacer muchas cosas. Por ejemplo, gestionar los emuladores, crear un nuevo proyecto Android, analizar un proyecto Android para generar metadatos descriptivos, comandos de documentación, imprimir información de entorno, inicializar el entorno, layout, devolver el árbol de layout de una aplicación para que el LLM lo pueda utilizar. Esto está muy pensado para que lo puedan utilizar agentes de IA. Ejecutar una aplicación, ver la pantalla actual, descargar y listar paquetes de SDK, lo que hemos mencionado las skills, y actualizar el propio CLI en caso de que haya nuevas versiones. Entonces, si yo ahora me voy a mi proyecto, abro una terminal y le digo Android init, esto lo que hace es inicializar todos los agentes que tengamos instalados para que conozcan cómo usar el Android CLI. Añade una skill que le permite usar el CLI a nivel global. Si ahora yo quiero instalar las skills en este proyecto, haría Android skills y esto nos permite añadir skills, eliminar skills o listarlas. Si no recuerdo mal, era Android skills add --all y esto me las instala todas. Si luego así, me lo instala a nivel global y por tanto me va a contaminar el contexto en absolutamente todos los proyectos. Si yo solo lo quiero para mi proyecto actual, tendríamos que especificarle la ruta del proyecto. Entonces sería add all project igual a y le decimos que sea la ruta actual. Se me había olvidado un guión. Y en este caso mira que nos lo ha instalado aquí en la carpeta agents. Este fue un error mío previo. Las skills deben ir en la carpeta agents, no agent. Como ya estaba creada por el proyecto original, me había hecho un lío a mí ahí, pero van en agents. Por tanto, he metido la mía y también todas las que nos ha dado el CLI de Android. Con esto, pues ya tiene mucha más información para trabajar con puntos en los que puede ser complicado. Por ejemplo, migrar de XML a Jetpack Compose, de cámara 1 a cámara X, el upgrade de versiones del Playbuilding Library, cómo configurar correctamente el Edge to Edge, el Navigation 3. Y por supuesto, estos son solo los oficiales, pero que sepas que hay muchos más. Bueno, pues esta es una de las múltiples funcionalidades que tiene el CLI de Android, pero ya has visto que va a darle a la gente la capacidad de forma más sencilla, ejecutar emuladores, ver pantallas, el layout de la pantalla actual y muchas otras cosas. Así que si estás trabajando con Android, te recomiendo que lo tengas instalado y que al menos la skill del CLI de Android también la tengas configurada. Esa sí que creo que es interesante a nivel global para que la gente sepa cómo utilizar esa herramienta. Si te fijas, por ejemplo, si entramos en la del Android CLI, tiene un skill.md donde se le especifican cosas. En el from matter, entre otras cosas, tiene el nombre y la descripción y luego le explica a grandes rasgos cómo funcionan
cada una de las partes del CLI para que el agente no tenga que descubrirlo cada vez. Y luego aquí en referencia, pues también tiene información sobre qué son los journeys y cómo interactuar con la pantalla del dispositivo y con lo que se está viendo en el dispositivo. Entonces, bueno, muy interesante tenerlo instalado junto con las skills que nos ofrecen, pues por ejemplo, si estamos trabajando con la navegación, que haga la navegación correctamente y no se pierda. Como te decía, estas no son las únicas skills. Si nos vamos a skills.sh, hay muchísimas más que podemos instalar desde aquí, de Android y de muchas otras cosas. Pues si buscamos temas de Android, pues seguramente encontraremos cosas, Mobile Android Design, Android Clean Architecture, Android Kotlin, etc. Y recientemente, Chris Baines, bastante conocido en el mundo de Android, ha lanzado una serie de skills que cubren pues, otras necesidades bastante diferentes y quizá más profundas. Por ejemplo, temas de estados de compose, de los side effects, recomposiciones, estabilidad, temas de rendimiento, interfaz de usuario, testing, cosas concretas de Kotlin, y lo ha hecho basándose pues, en esos problemas que le surgen a él cuando está desarrollando aplicaciones Android. Él parece que en concreto utiliza Cloud Code, pero si no, puedes añadirte las skills precisamente desde la página que comentábamos de skills.sh. Este npx skills es un CLI que te instala skills.sh cuando instalas alguna de sus skills. Entonces, si buscamos aquí Chris Baines, aparecen las suyas y las tenemos aquí también listadas. Podríamos instalarlas todas o instalarlas una a una. Yo en este caso en concreto estas las voy a dejar fuera, pero que sepas que existen y que son muy interesantes. Bueno, pues ahora con nuestras skills instaladas le podemos pedir cambios en nuestra aplicación. Yo, por ejemplo, le voy a pedir que mejore la interfaz de usuario. No le voy a dar muchos detalles, aunque quizás sería lo ideal. Le voy a decir que esta cabecera queda un poco fea aquí, que haga un pantallazo con el CLI de Android, que vea cómo está y que la mejore. Entonces voy a crear una nueva conversación y le voy a decir, usando el CLI de Android, haz un pantallazo de la pantalla actual de nuestra aplicación y crea un plan para mejorar el aspecto visual, que actualmente es bastante precario. Así que en esta ocasión vamos a utilizar el modo planning y a ver si lo consigue. Aquí vemos que nos dice que ha capturado la pantalla actual para su análisis, aquí la tenemos y ahora está haciendo otros puntos, leer la actividad principal, buscar el dashboard screen y entender en general cómo está montada la pantalla para trabajar con ella. Vale, después de un rato nos ha generado el plan de implementación, vamos a verlo, una estética más orgánica y suave, cambios propuestos, refinamiento de la pantalla del dashboard, mejoras en el modelo de datos, mejoras en el tema. Vamos a darle a proceder. Y ahora se pone a implementar el plan. Si algo del plan no nos hubiera gustado, le podemos dar aquí al más, dejar un comentario y refinar el plan hasta que estemos contentos con lo que nos ofrecen. Vale, ya está trabajando y modificando los ficheros que ha identificado durante el modo plan. Y bueno, si nos fijamos, pues el resultado es bastante mejor. Al menos tiene un poquito más de carisma, digamos. Obviamente, si no les somos muy concretos con el diseño, va a acabar haciendo lo que quiera. Pero bueno, al menos la home visualmente es un poco más atractiva. Vamos a decirle, bueno, sigue trabajando todavía. Y ahora ya sí. Ha terminado. En principio nos dice aquí que deberíamos poder ver la comparación visual, aunque no carga. Pero bueno, en cualquier caso, los cambios de UI son evidentes. Nos pueden gustar más o menos, pero en cualquier caso ha hecho su tarea. Te comentaba antes que las skills se pueden pedir, se pueden llamar de forma activa. Si no lo hacemos, mediante la descripción decidirá de manera dinámica cuáles son las que le corresponde utilizar en ese momento. Pero a veces podemos hacerlo explícito para asegurarnos de que se va a utilizar. Imaginemos que yo aquí quiero revisar que la implementación de Navigation 3 está correcta, pues voy a crear una nueva conversación. Bueno, antes de ello vamos a hacer un committee push. En este caso ha pasado bastante de la skill del committer. Es básicamente por el modelo que está utilizando, Gemini 3 Flash Preview. Se lanza mucho a la acción sin valorar demasiado las condiciones, pero yo le podría decir, no has usado la skill de committer, úsalo para cambiar el mensaje y haz un push F. Y bueno, tras forzarlo un poquito lo ha conseguido. Un posible problema por el que tampoco estaban cargando es porque parece que dinámicamente no las coge al abrir y volver a cerrar. Ahora sí, cuando hago arroba y pongo el nombre de alguna skill, por ejemplo la de committer, sí que me aparece aquí para seleccionarla. Y entonces eso quiere decir que ya la está detectando. Si yo le digo qué skills tienes disponibles, o sea que ahora ya sí que me muestra todas las que tiene disponibles. Perfecto. Entonces si ahora intento decir usando Navigation
3, que es la skill que tenemos aquí. Fíjate que no la carga correctamente. Esto es una funcionalidad que está un poquito verde todavía. Hay veces que no la carga hasta que, por lo que sea, no la detecta correctamente. Pero bueno, parece que en un segundo intento sí que la ha cogido. Revisa la navegación de esta aplicación y comprueba si está todo correcto o necesitamos modificar algo. Y de esta forma podemos manualmente llamar a las skills. Si viéramos que por lo que sea no nos lo coge porque la funcionalidad todavía no está del todo fina aquí en el agente, siempre podemos hacer mención al skill concreto, es decir, hacer skill.md y elegir aquí el de la skill que queramos usar. En este caso queríamos antes la de Navigation 3, pues la cogeríamos y ahora ya tendría ese contexto de la misma forma. Parece que está haciendo ciertos cambios, que haya detectado que la navegación se podía mejorar, pero hay que tener cuidado especialmente con modelos tan pequeños porque este, por ejemplo, nos ha añadido un warning al añadir un elemento opcional por delante del modifier, que por convención el modifier siempre debería ser el primer elemento opcional. Y le voy a decir, revisa el lint porque has añadido warnings. Y mira, lo que hace es utilizar una herramienta que le ofrece el propio IDE, Android Studio, donde le permite analizar un archivo y le devuelve los warnings que tiene y a partir de eso puede solucionar los warnings. Además también ha limpiado un import que le sobraba, así que podríamos añadir, incluye en el agents.md que además de compilar también se haga el análisis de los ficheros que han sido modificados o creados. Y aquí si entramos en el cambio, ejecutando y realiza un análisis de lint con la tool Analyze File de los ficheros modificados o creados para asegurar que no se introducen warnings ni errores. Y esto poquito a poco nos va dando una serie de definition of done, es decir, de definiciones de cuándo la tarea está finalizada, que si no lo fuéramos haciendo, pues cada vez ocurriría de una forma diferente. En vez de expresarlo así, ve dejando el agents.md como con una sección, con un listado de tareas de lo que hay que hacer cada vez que te pide un commit o se cree un trozo de código. Vale, así que va quedando mucho más ordenado. Y le voy a decir, haz commit y push de los cambios. Toda esta parte es vital. Cada vez que la gente haga algo que no es lo adecuado, en vez de simplemente solucionarlo o pedirle manualmente que lo solucione, vamos a buscarnos formas de que ese problema no vuelva a ocurrir, ya sea añadiendo información en el agents.md, creándonos skills o buscando algunas que ya cumplan eso para que esos problemas no vuelvan a producirse. Y en general ofreciéndole contexto a la gente para que sepa cómo actuar ante cada situación. Aquí ya ha hecho el commit con todos los pasos pre-commit y ha hecho el push. Se ha vuelto a inventar los nombres de los commits. No sé por qué hoy está ignorando bastante esa skill, pero podríamos decírselo también al agents. Incluye en el agents que se debe usar la skill de committer cuando se haga el commit. Cuando tenemos modelos que son menos potentes, como en el caso aquí del Gemini 3 Flash, debemos ser mucho más explícitos con las apreciaciones que le damos a la gente, ¿vale? Vamos a mantener el cambio. Voy a renombrar esta carpeta porque esto también puede liar un poco a la gente que aquí se llama committer con una T y la skill en realidad se llama committer con dos T's. Pero bueno, en cualquier caso, lo dejamos así. Haz commit y push. No sé si me va a entender. Parece que sí, aunque sigue ignorando la skill, pero bueno. Y bueno, ya hemos visto quizá lo más principal de cómo trabajar con el modo agente en Android Studio, pero hay muchos pequeños detalles escondidos por todas partes y vamos a ver algunos de ellos. El primero de ellos es que para los que llevéis poco tiempo utilizando la IA, a lo mejor no recordáis que la forma de utilizar la IA antes de que aparecieran los chats y luego los agentes era directamente en el código. Nosotros podemos estar escribiendo un código y que automáticamente nos vaya autocompletando. Si yo, por ejemplo, aquí pongo arroba y empiezo a escribir, el modelo nos irá recomendando autorrellenar con cosas. En este caso lo que ha hecho ha sido como una actualización del código previo, pero podría recomendarnos incluir nuevas cosas. Pues, por ejemplo, aquí ha creado una con una query que elimina una entrada por un ID. Bueno, puede ser más interesante o menos lo que nos está recomendando, pero nos puede ir ayudando a autocompletar esas partes en las que estamos trabajando. O puedo seleccionar una parte del código y podemos hacer operaciones con IA sobre ese elemento. Transformar el código seleccionado, documentar la función, explicar el código, sugerir mejoras, generar una preview, generar código desde una imagen, generar test unitarios, repensar los nombres de las variables en una función. Y luego hay una librería de prompts que también es configurable donde podemos hacer más cosas. Analizar cuellos de botella de rendimiento, generar un formulario cruz, sugerir permisos que falten o abrir la librería de prompts, que en este caso
lo que te decía. Tenemos unas cuantas y podemos añadir las que nosotros queramos. Esto mismo lo tenemos con el botón derecho, AI, y aquí tenemos las mismas opciones. Le vamos a decir, por ejemplo, que sugiera mejoras. Esto abre la agente lateral y está revisando el código. Está haciendo cosas como extraer el estado vacío a un composable separado, usar recursos de strings, añadir un icono al estado vacío para un interés visual y solucionar un problema que había con el scroll anidado. Entonces, bueno, si nos convence, pues podríamos aceptar los cambios y le diré revisa y cuando esté todo ok, haz commit y push. Bueno, y parece que ya ha terminado, aunque aún así se ha dejado algún warning por aquí de un import que no ha utilizado. Y una cosa muy interesante es cómo va dejando un resumen de todo lo que ha ido haciendo y si quieres profundizar en alguna de las partes, lo puedes hacer desde aquí. Otra parte que me parece muy interesante es la de generación de previews. Es una tarea bastante repetitiva que es ideal poder delegársela a la IA. Para ello, si le damos aquí arriba y vemos la pantalla partida, nos permite o bien generar código desde una imagen, le podemos pasar una imagen y que genere código, o bien generar una preview para alguno de los composables que tenemos en la pantalla. Por ejemplo, pues vamos a hacerlo para este nuevo que ha creado de estado vacío. Que le damos, esto nos lo abre también en una preview de agente y se va a poner a desarrollar la preview. Aquí ya vemos que está creando el bloque de la preview. Vamos a cerrar aquí para verlo un poco mejor. También cuando hay algún problema de renderizado, podemos darle aquí a que lo solucione con la IA. No era el caso, era simplemente que de momento la estaba desarrollando. Y aquí tenemos la preview que mejoró en el paso anterior y que la verdad que tiene muy buena pinta. Te he estado diciendo todo el rato que por el chat podemos hacer commit y push, pero también nos podemos venir aquí a la sección de commit, seleccionar los cambios y decirle que genere el mensaje de commit con IA. Esto obviamente no nos va a seguir las reglas que le hemos puesto en el committer, pero si nos vale, pues también lo podemos hacer desde aquí. ¿Qué más cosas podemos hacer? Pues por ejemplo, nos podemos venir, vamos a elegir el Journal Repository y con IA le vamos a pedir que genere test unitarios. Vamos a ver qué es capaz de hacer, ya que la aplicación quizá tampoco está especialmente bien montada para generar test. Vale, pues parece que ya ha terminado. Ha generado los test unitarios, ha añadido las dependencias necesarias y ha verificado ejecutando los tests. Vamos a ver qué test nos ha creado. Y aquí tenemos el Journal Repository Test con un Journal DAO del que va a crear un mock, un Journal Repository que lo crea utilizando el mock, inicializa los mocks y los va verificando. Y si los lanzamos nosotros manualmente, aquí vemos que realmente no están pasando, que hay un error. Bueno, en realidad no es un error, es un warning. De hecho, aquí nos dice que hay 5 tests y que los 5 han pasado, así que sí que está funcionando correctamente. Lo único que me falta aquí es que no estaba marcando que me mostrara los que han pasado correctamente. Así que bueno, vamos a hacer commit y push. Y otro de los grandes dolores de cabeza que tenemos cuando estamos desarrollando, y especialmente en desarrollo Android, es el de mantener actualizadas las dependencias. Y digo especialmente en Android porque tenemos un montón de pequeñas librerías que se van actualizando de forma individualizada y que hacen que cada 2x3 tengamos que actualizarlas y mantenerlas al día. Por suerte, Android Studio también nos ayuda con esto. Si nos vamos al List Versions Toml, que es donde tenemos normalmente las dependencias de nuestro proyecto, y le damos a botón derecho y vamos aquí a AI, tenemos la opción de darle a Update Dependencies. Y esto lo que va a hacer es buscar qué dependencias estamos utilizando en nuestro proyecto, cuáles son las versiones existentes y actualizarlas. Y tras un rato ya ha finalizado y tenemos todas las versiones actualizadas. Vamos a ejecutarlo por si acaso, a ver si funciona correctamente. Y vale, aquí lo tenemos y funcionando correcto con las nuevas dependencias. Así que hacemos commit de las dependencias y de todos los cambios que ha requerido, porque también ha requerido actualización de la versión de Gradle, que lo tenemos aquí. Así que bueno, unos cuantos cambios que parece que ha conseguido hacer sin ningún problema. Una cosa que llevo arrastrando mal desde el principio prácticamente es que incluí el agents.md aquí. El agents.md debe ir en la carpeta raíz. Es posible que aquí lo encuentre igualmente, porque si vamos a ver las definiciones de cómo usar el agents.md, lo que hace es encontrarlo en cualquier lugar del sistema de archivos de tu proyecto, pero lo ideal es que si estamos trabajando con el agents.md principal que queremos que aplique al todo el proyecto, pues lo mejor es ponerlo en la carpeta raíz. Así que esto también lo comiteamos. Otra parte muy interesante que tiene utilizar la IA dentro directamente de Android Studio es que tiene acceso a documentación oficial
que puede utilizar durante el desarrollo. La forma de ver lo que tenemos es escribir aquí /tools y esto nos devuelve un listado de todas las tools que puede utilizar este agente. Hay muchas muy interesantes y que no encontraríamos en otros entornos, como por ejemplo buscar la documentación de Android o varias relacionadas con temas de Gradle, Gradle Build, Gradle Sync, leer el Logcat, renderizar las previews de Compose. Son tools que se integran de manera muy fina con Android Studio y que por tanto permiten toda esa experiencia mucho más integrada y que las partes que ocurren en el agente también se vean reflejadas directamente en el IDE. Pero bueno, relacionado con la documentación tenemos estos dos, el Fetch Android Docs, que devuelve documentos completos sobre documentación de Android, y Search Android Docs, lo que permite es hacer una búsqueda de qué documentos pueden ser interesantes para luego llamar a la tool de Fetch. Aquí hay documentación de Android, pero también de Firebase, de Kotlin, así que eso hace que la gente sepa mucho más cómo desarrollar aplicaciones Android sin necesidad de tener todo ese contexto de otra forma o incluso dentro del propio entrenamiento del modelo. Otra funcionalidad que te quería enseñar y que ahora mismo está en un estado experimental y por tanto puede tener resultados un tanto impredecibles es el de los journeys. Los journeys, que hay que activarlos manualmente desde esta sección de Studio Labs, usan la visión y las capacidades de razonamiento de la IA para convertir lenguaje natural en test automatizados. Entonces, para crear un nuevo journey nos vamos a el módulo, en este caso Application, botón derecho, y en New, abajo del todo tenemos la opción de Journey Test. Bueno, aquí tenemos un warning de que esto es una versión bastante experimental, así que hay que tener cuidado con ello y que algunos cambios en las versiones luego puede hacer que nos sea más fácil revertirlo. Y le vamos a llamar el Journey, por ejemplo, crear una nueva entrada. Le damos a finalizar y aquí le podemos decir lo que va a hacer. Cuando la aplicación se abra, se deberá pulsar el botón más para crear una nueva entrada y luego verificar que la entrada se ha creado correctamente en la pantalla principal. Así que la primera acción podría ser haz clic en el fab con el icono más. Y aquí lo que podemos hacer es ejecutarlo. Vamos a probar este primer paso para asegurarnos de que todo está funcionando correctamente. Y esto básicamente es una forma de escribir test de UI, pero con lenguaje natural. Así que lo ejecutamos y aquí vemos cómo se están lanzando los tests, los pasos del test. Vemos que se arranca, las acciones que nos faltan por finalizar y ahora ya ha hecho clic en el botón y ha entrado en el detalle. Así que nuestro test pasa. Podríamos hacerlo todo lo complicado que queramos. Aquí le podríamos decir y espera a que el detalle esté abierto. Pon prueba UI en el title, pon esto es una prueba en el content, vamos a elegir el modo anxious, por ejemplo, el mood anxious, guarda y espera a que se cargue el dashboard principal, comprueba que aparece la nueva entrada en el dashboard principal. Vamos a lanzar y lo vamos a ver aquí más grande. Ejecuta la primera acción, la valida, va a escribir prueba UI, perfecto, está poniendo esto es una prueba en el content, quizá estos pasos podrían ir todos en el mismo paso en vez de separarlos, a ver si es capaz de cambiar el mood, sí, lo ha conseguido, le da a guardar y ahora tiene que comprobar que aparece la entrada en el dashboard principal. La verdad que son tests bastante lentos, no nos vamos a engañar y que esto está usando IA por detrás, pero como ves son súper fáciles de escribir. Así que nuevamente hacemos commit de este ejemplo y otra parte que hemos visto antes pero que no hemos llegado a probar es que podemos generar documentación de nuestro proyecto. Así que si vamos por aquí, por ejemplo, a Mood y le damos a la opción de IA, le podemos decir que nos documente esta clase. Y nada, pues aquí añade un texto explicando para qué sirve esta clase, las properties que tienen cada uno de los enumerados y qué estructura tienen. Lo podemos aceptar y ya tenemos nuestra clase documentada. Antes vimos la parte de las previews y creamos esta, pero hay una cosa que no hemos hablado que es que dándole al botón derecho podemos cambiar cosas. Por ejemplo, si le damos aquí a Edit Component, le podemos decir quiero que uses el icono de la varita mágica, por ejemplo. Esto lo que hace es mandar un pantallazo a la gente y la gente se pone a trabajar. Y de esa forma le podemos dar detalles directamente desde la preview. Incluso le podemos hacer que haga coincidir la interfaz con una imagen
o que solucione los problemas que haya de chequeo de UI. Si hay algún problema, por ejemplo, con accesibilidad o este tipo de cosas, le podemos pedir también que nos lo solucione directamente con IA. Esto también lo tenemos aquí, todo en la parte superior, donde nos deja generar las previews que habíamos visto antes, generar código a partir de una imagen. Si tenemos el diseño, se lo podemos pasar directamente y luego todas las selecciones nuevas que hemos visto exclusivamente para la preview seleccionada. Y aquí vemos que ya ha cambiado el icono por el que le había dicho de la varita mágica. Pero la IA puede ayudarnos todavía en más partes. Imagínate que tenemos un error y que no sabemos exactamente por qué está ocurriendo. Lanzamos nuestra aplicación y de repente vemos que crashea. Así que nos vamos al Logcat y encontramos aquí el error. Y le podemos pedir directamente que lo solucione con IA. Hacemos clic aquí y esto nos genera un nuevo chat con el error. El error obviamente era algo que había incluido yo mismo aquí, un runtime exception, para poder enseñar el ejemplo, pero si fuera cualquier otro problema, pues también lo investigaría y llegaría a una solución modificando el código para que no vuelva a producirse ese error. Muy bien, pues ya hemos visto básicamente todas las opciones que nos ofrece Android Studio y que están integradas con IA. Si ves, muchas de ellas no son más que atajos para enviar la información a la gente y que la gente se ponga a trabajar, pero que te pueden venir muy bien en el día a día. Pero otra cosa que te comenté al principio es que podemos utilizar cualquier modelo local o incluso modelo remoto, pero en esta ocasión nos vamos a centrar en modelos locales para utilizar en el agente y trabajar dentro de Android Studio. En particular, Google recientemente lanzó modelos OpenWeight, los nuevos modelos Gemma 4, que funcionan muy bien y que en máquinas relativamente potentes pues podemos ejecutarlos en local. E incluso podemos recurrir a modelos más pequeños, algunos de ellos incluso se pueden ejecutar en dispositivos móviles, pero tenemos que entender que los resultados van a estar muy alejados del modelo que voy a probar yo aquí e incluso más todavía de modelos en la nube. Entonces, en mi caso, para probarlo, voy a abrir LM Studio y LM Studio puede funcionar como un servidor local. En el puerto 1234 se va a arrancar LM Studio, se va a ofrecer como una API compatible con OpenAI. Podemos elegir, yo voy a elegir la de OpenAI, que es una de las dos que soporta Android Studio, también soporta Anthropic, y le voy a decir que me cargue el modelo 4 de 26 billion con 4 billions activos. Este es un modelo que va muy rápido para lo grande que es, así que es bastante interesante para desarrollar en sistemas que son relativamente potentes para tenerlos en una casa, pero que tampoco son algo exagerado. En mi caso, yo lo estoy ejecutando con un MacBook Pro M5 Pro de 64 GB. Entonces, si ahora me voy a Android Studio y me voy a Settings, Tools, AI y elijo el Model Providers, aquí en el más le doy a Local Provider, lo llamamos LM Studio, localhost 1234, lo refrescamos y aquí me salen todos los modelos que podemos cargar. Yo en este caso, como decía, voy a dejar solo activo el de 26B a 4B. Aplicamos y ahora aquí abajo en el selector de modelos me deja elegir el de Gemma 4. Si yo voy a una nueva conversación, vamos a decirle, por ejemplo, que cambie los colores del tema de tonos azulados a tonos anaranjados. Cambia los colores del tema de tonos azulados a tonos anaranjados. Y esto ya se está poniendo a trabajar. Como ves, a una velocidad bastante razonable, ha leído el tema, ha leído los colores, después de buscar esos dos ficheros, los ha modificado y ya ha terminado. Además lo ha compilado, como le dijimos, siguiendo el AgentsMD. Le voy a decir, lánzalo en el emulador. Vale, nos indica que ya lo ha instalado, pero estoy viendo que no los está aplicando. Yo creo que esto es porque está utilizando el tema dinámico. Le voy a decir, desactiva la compatibilidad con el tema dinámico de Android porque si no, no puedo ver los colores. Le está costando un poquito utilizar la tool para reemplazar contenido de archivo. Por fin lo ha conseguido. Lanza en el emulador. Y ahora sí, tenemos los tonos anaranjados en nuestra aplicación. Así que bueno, funciona bastante bien, bastante rápido la verdad, y es una manera de poder utilizar modelos locales y no depender de la nube todo el tiempo para trabajar. Pero bueno, todo esto está muy bien, pero imagínate que tú quieres crear un proyecto de Android en un sistema externo. Es decir, no quieres depender de Android Studio para trabajar. Aquí es donde el Android CLI entra en juego y te permite gestionar de forma bastante sencilla el desarrollo en otra herramienta que no sea Android Studio. Yo voy a utilizar Codex, que es mi herramienta favorita para casi todo, y voy a crearme un nuevo proyecto. Por ejemplo, aquí una nueva carpeta llamada My Recipes. Vamos a hacer la clásica aplicación de recetas y le voy a decir, utiliza el CLI de Android para instalar
las skills en este proyecto. Vale, ya he descubierto el CLI de Android, las skills. Como no dejé instalada la skill del CLI de Android, está teniendo que descubrir completamente cómo funciona el CLI esta vez. Las próximas veces, como ya tendré la skill instalada, sabrá hacerlo desde cero. Vale, me dice que ya están instaladas y le voy a decir inicializa Git y haz commit de las skills. La ventaja que tiene este CLI de Android es que nos permite crear un proyecto Android desde cero utilizando los mismos templates que utilizaríamos en Android Studio. De tal forma que no tenga la gente que inventarse cómo es la estructura de un proyecto Android, que seguramente por el aprendizaje que tenga esté desactualizado en comparación con lo que se utiliza hoy en día. Entonces le voy a decir, utilizando el CLI de Android, crea el nuevo proyecto aquí. Vale, pues ya lo tenemos creado el proyecto y podemos ver aquí incluso un poco la estructura de lo que ha creado. Sí que es verdad que no se ven todos los archivos, sino solo los modificados, pero si cambiamos la preview podemos ver más cosas y aquí vemos cómo ha creado un proyecto base con una pantalla principal, el view model, repositorio, etcétera. Vamos a ejecutarlo, pero antes de eso voy a ver qué opciones me da el CLI de Android. Ya las hemos visto antes, pero quiero que el propio agente sea consciente de ellas, porque luego le voy a pedir una cosa que ya verás. ¿Qué capacidades te da el CLI de Android? Nos permite crear proyectos, gestionar skills, que ya lo sabíamos, inicializar el entorno del agente para instalar la skill, gestionar el SDK, instalar o actualizar versiones, crear y manejar emuladores, lanzándolos, parándolos, listándolos, eliminándolos, desplegar aplicaciones, lanzar el APK en un emulador, inspeccionar la UI de una aplicación y capturar y entender la pantalla con un PNG, resolver elementos visuales. Entonces le voy a decir, quiero que crees un agents.md donde identifiques que para cada nueva funcionalidad que implementemos necesitas, por un lado, comprobar que compila, luego lanzarlo en un emulador. Quizás si es suficiente con lanzarlo en el emulador porque eso ya implicaría que está compilando, utilizando el CLI, luego hacer un pantallazo para comprobar que lo que has implementado es exactamente lo que buscabas y esto puede implicar incluso pues, que tengas que navegar a la sección correspondiente. Apunta todo esto de forma estructurada en un agents.md para que la próxima vez que vayamos a implementar algo en este proyecto pues ya lo tengas por la mano. Así que aquí lo tenemos y lo podríamos revisar para ver un poco lo que nos ha puesto. Usar el Android CLI, usar el JBR incluido en Android Studio para verificar las features, cómo lo lanza en el emulador, cómo navega por la UI, tomar un pantallazo, etc. Esto lo voy a añadir como un agents, pero podría llegar a tener sentido si esto crece mucho, montar una skill que sea validación Android o algo por el estilo. Y le voy a decir, ejecútalo ahora y valida que lo que llevamos hasta ahora es correcto. Aquí ha detectado el emulador, ha instalado la aplicación. El emulador, como lo tengo abierto aquí dentro del Android Studio, se me ve aquí, que lo voy a cerrar para la próxima. A ver si conseguimos que lo abra fuera de Android Studio y no depender de él para desarrollar. Como lo he cerrado mientras hacía la captura de pantalla, ha fallado, así que le voy a decir, vuelve a lanzarlo porque he cerrado el emulador, tendrás que volver a abrirlo. Ya tenemos aquí de manera externa nuestra aplicación lanzada y ahora va a verificar, leer el layout y sacar captura. Voy a poner esto por aquí y el emulador en el lado derecho y le voy a decir, ahora crea la aplicación completa de recetas, crea un MVP con algunas recetas ya creadas y que se pueda ser navegable y comprueba todo mediante las funcionalidades que hemos hablado previamente. Para implementarlo ten en cuenta las skills también que tenemos aquí para hacer de manera correcta la navegación, etc. Y lo dejo trabajando y cuando haya finalizado te enseño el resultado. Al final, esto es un poco lo de menos, lo que quería enseñarte es cómo utilizando el CLI de Android podemos controlar el emulador, los SDKs. En este caso, por las reglas que le tengo puestas yo en el AgentsMD general que tengo en mi máquina y que Android Studio no cogía, pero que Codex sí, me está creando test de todo el código que me genera. Y nada, ya nos ha desarrollado la aplicación con mayor o menor interés en la parte visual, pero sí que nos permite tener aquí un listado de recetas, hacer clic sobre ellas, podemos darle a guardar la receta. Entonces se nos quedan aquí en favoritas. Y bueno, una interfaz muy básica, pero que cumple con lo que le habíamos pedido. De hecho, está haciendo pruebas en la interfaz, ha revisado la home, se ha ido al detalle para comprobar que todo es correcto. Dice que ha encontrado un bug real en la validación, que al guardar desde el detalle la app vuelve a la lista y eso indica que el backstack se reinicia en una recomposición de estado, lo va a corregir y ahora lo va a volver a probar. Cuando le damos estas capacidades a la IA para comprobar por sí misma si las soluciones
son correctas, esto nos da muchas ventajas, ya que le permite a la IA autovalidarse y no tenemos que hacerlo nosotros manualmente. Está navegando por la aplicación. En este caso está utilizando directamente ADB, no necesita el CLI de Android para muchas cosas de estas. De hecho, hay algunas cosas que no se las ofrece, pero la mayoría de los modelos saben perfectamente trabajar con ADB y por tanto pueden conseguir hacer todo lo demás que podemos necesitar, como hacer clic en la interfaz, revisar el logcat y cosas de este estilo. Así que bueno, ya tenemos nuestro ejemplo navegable y con esto podemos dar por finalizado el ejemplo. Así que ya ves que puedes potenciar muchísimo el desarrollo en Android utilizando IA, ya sea con las capacidades que nos da Android Studio dentro de su propio IDE utilizando Gemini y el agente que tienen integrado, y por otro lado con el CLI de Android que nos permite instalar skills que luego le van a ser muy útiles a los agentes. Esto lo podemos utilizar también dentro del propio Android Studio, o si trabajamos desde fuera podemos utilizar ese CLI para que nos ayude con algunas de las tareas rutinarias más habituales cuando estamos desarrollando una aplicación Android. Así que espero que esto te sirva para potenciar al máximo el desarrollo de aplicaciones Android utilizando IA y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta pronto.